Lunes 1 de julio, familia, qué bueno es que sigamos estudiando la palabra de Dios en nuestro devocional Palabra de Vida. El día de hoy estoy muy contento porque estamos empezando un nuevo libro que es el libro de Éxodo 1 y Éxodo 2. Y sabes, creo que este libro empieza de una forma increíble. Quiero leerte lo que dice Éxodo 1, versículo 15 en adelante. Si puedes acompañarme, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo; si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Ya han preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. ¿Sabes qué increíble es cómo comienza este pasaje hablándonos en Éxodo 1? En cuanto a que el pueblo de Dios había crecido en sobremanera. El pueblo de Dios, Israel, en Egipto creció en sobremanera. Incluso nos dice unos versículos antes que los egipcios se habían olvidado, por así decirlo, de José. Ya no se acordaron más de José. Y ahora Israel se había convertido en un pueblo extranjero, ¿sí? Se había convertido en un pueblo que era grandemente oprimido por los egipcios, y que inclusive ahora les tenían miedo, porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando, eran muchos y tenían miedo de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Faraón? Le dice a las parteras que si encuentran que el bebé que nació es niño, lo maten y que lo echen al río. Pero podemos ver que las parteras decidieron no obedecer este mandato por medio de Faraón, ya que tuvieron temor de Dios. Y me encanta que dice que Dios hizo bien a las parteras y por haber ellas temido a Dios, Él prosperó sus familias. Qué increíble principio estamos viendo aquí, en el que podemos darnos cuenta que Dios honra al que le honra. Podemos darnos cuenta que hay cosas que tú y yo podemos hacer que pueden honrar a Dios, que pueden alegrar a Dios. Quisiera preguntarte el día de hoy, familia, ¿qué estás haciendo que alegra el corazón de Dios? El día de hoy podría yo creer y pedirle a Dios que nos dé un corazón que pueda amar lo que Él ama y que pueda odiar lo que Él odia. Ese puede ser un ejercicio de todos los días en el que podamos decir: Dios, enséñame a amar lo que tú amas, enséñame a honrar lo que tú honras. Y sabes, pasando esto, podemos ver que nace Moisés, ¿sí? Podemos ver en el capítulo 2 que un varón de la familia de Leví toma por mujer a una hija también de la tribu de Leví, y tienen un hijo que se llama Moisés, pero lo esconden, y cuando ya no hay más en donde llevar a Moisés, deciden ponerlo precisamente en un Moisés, que viene a ser como pues algo de carrizo, ¿verdad? Algo que de cierta forma hacía que flotara Moisés en medio del río. Pero llega Moisés hasta con las hijas de Faraón, y la hija de Faraón, estando bañándose, se encuentra con el niño y decide adoptarlo, decide quedarse con él. Entonces podemos darnos cuenta que Moisés, siendo hebreo, crece en la familia de Faraón. Yo creo que cambió su vida completamente. Creció en una familia de reyes, pero de alguna u otra forma Moisés, cuando creció, se dio cuenta, y él sabía, probablemente la gente lo murmuraba, él sabía que realmente no provenía de los egipcios, sino de los hebreos. Y en una ocasión Moisés ve que están maltratando a uno de los hebreos, y Moisés mata a un egipcio. Y él cree que nadie se ha dado cuenta de esto, él lo esconde en la arena y cree que nadie lo ha visto, pero unos días después le dice a uno de los hebreos: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Eran dos hebreos los que estaban riñendo entre sí, y uno de ellos le contesta: ¿quién eres tú para juzgarnos a nosotros? ¿Quién te ha puesto como príncipe y juez? ¿O piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se da cuenta
que ya mucha gente sabe de esto. Y ciertamente este rumor corre hasta Faraón, y entonces Faraón decide matar a Moisés, decide perseguir a Moisés para matarlo. Por lo tanto, Moisés tiene que huir de Egipto como un forastero. Tiene que huir. Fíjate, qué increíble esta historia, cómo Moisés, siendo hebreo, de pronto nace en una familia de reyes, pero después, por un error tan grave que comete, como matar a alguien más, en este caso a un egipcio, comienza a ser perseguido por el mismo Faraón. Entonces Moisés huye, y podemos ver en el desenlace de este capítulo que Moisés llega hasta Madián, ¿sí? Llega a Madián, un lugar que se dice que es un lugar desértico, y estando ahí cerca de un lugar en el que las personas iban a sacar agua, quiero que leas conmigo lo que dice el versículo 16 del capítulo 2, Éxodo 2. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, les dijo: ¿por qué han venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué han dejado a ese hombre? Llámenle para que coma. Qué increíble es que nos damos cuenta que Moisés, al final de cuentas, era un defensor. Era un defensor de las personas. Podemos ver que al principio de este capítulo Moisés defiende a un hebreo de un egipcio, aunque claramente Moisés no puede controlar lo que está haciendo. Comete un grave error como matar a una persona. Bueno, de hecho, el peor de los errores o de los pecados. Y podemos ver unos versículos más adelante, después de haber hecho esto, que también Moisés defiende a unas mujeres que se encuentran sacando agua del pozo. Y en esta ocasión el padre de estas mujeres dice: ¿por qué han dejado ir a ese hombre? Llámenle para que coma con nosotros. Al final podría yo decir en este primer estudio de Éxodo que vamos a hablar de un hombre a quien Dios llamó para liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Y que probablemente podríamos decirle que es un defensor. Probablemente podríamos decir que es una persona que toma ese puesto de liderazgo para llevar a otras personas a una mejor situación, para defenderlos ante las distintas adversidades que podrían atravesar. Y me llama bastante la atención que Moisés haya decidido tomar esa postura de defender a otros, defender a personas débiles en apariencia, débiles en fuerza tal vez, ¿verdad? Y creo que Dios va a dar un giro completo a la vida de Moisés, aunque sea muchos años después, algo parecido a la vida de José, ¿verdad? Pero creo que Dios va a utilizar en Moisés ese temperamento, esa característica que tiene de hacer un alto a la injusticia, para entonces redimir su pecado, para entonces cambiar su historia, borrar su pasado por completo y después convertirlo en el libertador de Israel. Por lo tanto, iglesia, creo que, sabes, tú y yo en nuestra vida hemos cometido grandes errores. Y sabes, Dios no nos desecha nunca por nuestro temperamento, por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser. Al contrario, Dios desea usar ese temperamento, desea usar esa forma de ser para bendecir a otros, para bendecir a la iglesia, para bendecir a la familia. El punto es que tú y yo debemos de rendir nuestras vidas delante de Dios y permitir que a través de la fuerza del Espíritu Santo tú y yo podamos controlarnos y podamos dominar nuestras emociones, para entonces permitir que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Qué te parece si oramos en este sentido en este día? Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, y entendemos a través de Éxodo 1 y Éxodo 2 que la vida de Moisés en un principio tal vez pues no parecía tan perfecta, incluso parece bastante trágico
que Moisés haya tenido que matar a un hombre y entonces huir de su tierra, huir del lugar en donde él había sido adoptado y ahora ser perseguido por el mismo faraón. Tal vez muchos de nosotros, Padre, hemos cometido errores graves que aún nos persiguen. Hemos cometido situaciones que tal vez creemos que no vamos a poder revertirlas, Señor. Pero puedo entender con este comienzo tan trágico en la vida de Moisés que tú sí puedes cambiar nuestras historias, que tú sí puedes transformar lo peor de nuestras vidas y usarlo para bien. El día de hoy, Padre, comenzamos a estudiar la vida de Moisés y sé que vas a mostrarnos a través de él que aunque seamos personas llenas de dudas, con autoestima baja, con grandes errores, aunque seamos personas que nos persiguen nuestros errores, aunque seamos personas, Padre, que tal vez creíamos que nunca podríamos ser usados por ti, tú sí sabes hacerlo, Señor. Tú sí sabes cambiar y transformar historias y llevarlas hacia un lugar de bendición. Por lo tanto, queremos rendir nuestra vida delante de ti, Padre, para que tú puedas sacar lo mejor de nosotros. Entendemos que no es y nunca ha sido en nuestras fuerzas, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra autoestima. No, Señor, siempre hemos dependido de ti. Queremos, Padre, una vez más, un día más, depender de tu gracia, que tu gracia nos sustente en medio de nuestra debilidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.